Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy os he traído una idea que creo que puede ser bastante interesante porque siempre suele surgir el debate de si invertir en pisos, en inmobiliario o invertir en bolsa, ¿no? Y he considerado interesante traeros un vídeo sobre este tema para ver las diferencias entre una inversión y otra, las ventajas e inconvenientes y hacer una pequeña comparativa para ver a largo plazo qué es lo que podría salir más rentable. En primer lugar, vamos a hablar sobre el mercado inmobiliario y sus ventajas. En este sentido, el invertir en el sector inmobiliario tiene varias ventajas, como puede ser, por ejemplo, que el inversor posee la titularidad plena del bien, son unos ingresos constantes y seguros, siempre y cuando elijamos un buen inquilino que tenga solvencia. Requiere de poca dedicación. Cuando más dedicación requieres al principio, cuando tenemos que hacer la búsqueda de la vivienda, ir a visitar varias viviendas hasta que demos con la que nos gusta o con la que creamos que podemos tener la rentabilidad que deseamos. Se produce una revalorización del bien a largo plazo. Más o menos la estadística dice que la revalorización del inmueble suele ser en torno a un 2, un 3% anual aproximadamente, aunque esto es con matices, ¿no? Porque no es lo mismo un inmueble en un pueblo que en una ciudad, por ejemplo, o en una zona conflictiva o en una zona tranquila de familia. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. La inversión inmobiliaria nos protege contra la inflación. Ya sabemos que normalmente los inmuebles se revalorizan cuando hay inflación, así como los alquileres también. Posibilidad de apalancamiento. Necesitaremos un capital inicial, que al principio será elevado, pero nos permitirá apalancarnos pidiendo hasta un 80% del total del valor del bien. Otra de las ventajas pues puede ser la satisfacción personal, por ejemplo, de quedarte satisfecho contigo mismo porque sabes que le estás dando una vivienda a otra persona que lo necesita. Por ejemplo, una persona que se muda nueva a la ciudad porque se vaya a trabajar con su familia o solo o lo que sea. Y entonces tú le estás dando la tranquilidad a esa persona de tener un techo donde va a vivir en su nueva etapa de vida, ¿no? Otra de las ventajas es a nivel fiscal, ya que todos los gastos que siempre que se destinen la inversión a primera vivienda de otra persona, se pueden deducir muchos gastos, como son los seguros, los gastos de comunidad, el IBI, etcétera. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que yo creo que tiene? Pues la concentración. Este es uno de los mayores inconvenientes, ya que para diversificar bastante bien se necesitarían diversos inmuebles o diversos tipos de inmuebles también, como por ejemplo a lo mejor chalets, pisos más pequeños o estudios, garajes, trasteros, etcétera. Y se necesitaría de una gran cantidad de por lo menos 7, 8 o 10 de estos inmuebles, ¿no? Para poder diversificar con el alto coste que esto lleva. Una necesidad inicial de capital, es decir, por ejemplo, si el inmueble está valorado en 100.000 euros, pues mínimo necesitaremos 20.000, ya que el banco solo nos financiará el 80% más aparte todos los gastos de impuestos, de notaría y demás. Siempre hay que lidiar con el inquilino, es decir, hay que hacer una investigación inicial profunda acerca de los distintos inquilinos que nos quieran solicitar entrar a nuestra vivienda y debemos de ser bastante cautos con esto, ya que el éxito futuro de la operación va a ser en gran parte la elección del inquilino, ya que ya tenemos que ver si tiene ingresos recurrentes o no, si estos son altos o no, si hay posibilidad de que estos ingresos mejoren con el paso del tiempo, o si en cambio una persona que tiene una solvencia poco estable, una persona que puede molestar, por ejemplo, montando fiestas, que nos llamen los vecinos, puede ser personas que no cuiden nuestra vivienda, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. También pues, hay que tener en cuenta con etapas que el piso pueda estar vacío o que una persona se quede sin trabajo y decida ocuparnos la vivienda y no marcharse de la misma, con los altos costes que esto nos conlleva. También hay que tener en cuenta que contraemos una deuda financiera con una entidad financiera, ¿vale? Al hipotecarnos tendremos que hacer frente a esta deuda con el consiguiente repago mensual de intereses que ello conlleva.
Sí que es verdad que si tenemos la vivienda alquilada todos los meses del año, no habrá ningún problema porque con los ingresos que obtengamos con la vivienda, pues podremos destinarlo al pago de la hipoteca. Pero en el caso de que tengamos algún mes o varios meses la vivienda vacía, pues tendremos que hacer frente con nuestro sueldo o con nuestro ahorro al pago de estos intereses mensuales, ¿no? Dificultad de reinversión, ya que o sea, no es fácil reinvertir en nuevos inmuebles, ya que como hemos dicho, la necesidad de capital inicial suele ser medianamente medio elevada, aunque nos pueden financiar el 80%, pero necesitamos el 20% más gastos, por lo tanto se necesita bastante capital para volver a empezar a reinvertir. No se puede reinvertir todos los meses, a lo mejor la cuota que tengamos, ya sea de 300, 400, 600 euros, no podemos reinvertir todos los meses en comprar un piso nuevo. También tendremos que hacer frente a contingencias imprevistas, como por ejemplo que se rompa una tubería o haya una fuga de agua o cualquier tipo de este asunto o que se rompa el aire acondicionado y tengamos que ir a arreglarlo. Esto incrementará los costes. Y como ya he dicho, los altos costes iniciales sobre todo, de tener que pagar tasación, de tener que pagar gastos de notaría, impuestos de transmisiones patrimoniales o IVA en caso de ser primera vivienda, etcétera. Ahora vamos a pasar a la inversión en bolsa a través de dividendos. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de inversión? Porque tenemos ingresos pasivos recurrentes. Si conseguimos crear una cartera diversificada con varias empresas, varios activos y que nos den ingresos pasivos todos los meses, pues tendremos un ingreso pasivo sin tener que hacer mucho esfuerzo. Como pongo en el segundo ítems, simplemente se necesita muy poca dedicación, ya que solamente tendríamos que buscar empresas que paguen una buena rentabilidad por dividendo, que sean consistentes en el pago de dividendos con el paso de los años, que tengan mucho historial de pago de dividendos durante muchos años, o si no nos queremos complicar tanto la vida, pues podemos contratar fondos de inversión que paguen dividendos. Y entonces este trabajo de investigación profunda se reduciría bastante. Bajos costes, ya que únicamente tendríamos que pagar las comisiones del broker por compraventa de acciones. Baja necesidad de capital, ya que a diferencia de lo que ocurría en el mercado inmobiliario, sí que necesitamos mínimo el 20% del valor de tasación del inmueble más impuestos y gastos aparte. Sin embargo, para empezar a invertir con dividendos, a partir de 500 1.000 euros o incluso 100 euros, podríamos empezar a invertir en dividendos. Una fácil reinversión, ya que simplemente nos entran todos los meses el ingreso en nuestra cuenta del broker y simplemente lo que tenemos que hacer es comprar nuevas acciones de la misma empresa o de otra empresa, desde la que queramos. Es muy fácil escalabilidad, por lo mismo que acabo de decir, es muy fácilmente escalable realizar la inversión por dividendos. Nos beneficiaríamos de una fuerza muy potente que es el interés compuesto, ya que a largo plazo, si reinvertimos todos los dividendos que vamos cobrando, cada mes generaremos más dividendos y conforme estos mayores dividendos los vayamos reinvirtiendo, obtendremos más dividendos. Por lo tanto, esto haría que a largo plazo incrementase muchísimo nuestro capital y por tanto los ingresos pasivos que cobraríamos mes a mes. Una vez más, reitero la comodidad de simplemente estar en casa con un ordenador o con una tablet o un teléfono móvil y un smartphone, que con un clic podemos hacer la compra de la acción. Por ejemplo, si nos llega una notificación al broker de que hemos cobrado un dividendo, simplemente sería entrar en la aplicación y volver a comprar acciones de la compañía para reinvertirlo ya. También participaremos de la revalorización de la compañía a largo plazo. Ya sabemos que la bolsa aproximadamente de media en los últimos 100 años ha dado un 8% de interés anual, ¿vale? De revalorización anual de KGR. Por lo tanto, nuestro capital se vería incrementado, obviamente, también en ese 8% anual aproximadamente de media, ¿vale? Podríamos aprovechar la volatilidad del mercado, ya que, por ejemplo, si invertimos en inmobiliario, esto no se puede hacer, ya que si hay una crisis inmobiliaria, si no tenemos el capital, por mucho que baje el inmueble, no vamos a poder comprar. Sin embargo, en las bolsas se da la volatilidad con mucha más frecuencia,
habiendo caídas del 10, 20, 30% y podemos comprar los activos mucho más baratos y con mucha más frecuencia, ya que las caídas se producen bastante a menudo. Y nos generará una alta diversificación, ya que cuantas más empresas compremos, estaremos más diversificados. Si alguna de ellas nos falla por cualquier motivo, como veremos ahora en los inconvenientes, pues si tenemos 20 o 25 compañías, no será el fin del mundo, simplemente pues, podemos perder un poquito de nuestro capital, pero estaremos altamente diversificados al tener varias compañías en cartera, por lo que ello reduce mucho el riesgo. ¿Cuáles son las desventajas, a mi parecer, de la inversión por dividendo? Pues bueno, a pesar de que se puede empezar a operar con muy poco capital, como hemos dicho, pero si queremos obtener una cantidad de dividendo medianamente decente con la que, por ejemplo, cubrir nuestros costes mensuales fijos o costes variables y demás, pues entonces necesitaremos un patrimonio más elevado. También corremos el riesgo de que venga, por ejemplo, una pandemia como el COVID, que nadie la esperaba, pero llegó. Y entonces muchas de las empresas recorten el dividendo. Entonces, si supongamos que eres una persona con un patrimonio ya bastante elevado, hablamos por ejemplo de 1 millón de euros, y tú vives únicamente de tu patrimonio cobrando un 6% anual, que son unos 60.000 euros anuales, y de repente viene una pandemia y todas tus empresas, o la mayoría de ellas, te recortan el dividendo, o ese año directamente no lo pagan, pues te puedes ver en dificultades financieras, ya que tendrías que empezar a descapitalizarte para poder hacer frente a tus gastos de esa época, ¿no? Por ejemplo, de la pandemia. También otra desventaja son los tratados de... Bueno, no es que sea la doble imposición, como decimos, ya que aunque existe tratado de doble imposición en el que se le puede reclamar a la hacienda del país emisor la devolución del importe de más que te haya cobrado en la retención inicial, esto requiere pues de dedicación posterior, de tener que estar reclamándole a las haciendas de otros países con el conveniente, o sea, con el gran inconveniente que esto conlleva, ¿no? Y también te puede llevar costes, por ejemplo, de abogados, de tratar con las haciendas de otros países y demás. Si, por ejemplo, cobramos dividendos de empresas de Estados Unidos, pues no hay ningún problema, ya que ellos allí te cobran el 15% y el restante hasta el 19% en España, pues te lo cobra España y no hay ningún tipo de problema. Pero, sin embargo, otros países, como por ejemplo Alemania, que está la retención por dividendos, si no me equivoco, entre el 20 y el 22%, pues te van a retener más de lo que te van a retener en España. Por lo tanto, luego tendrás que hacer un formulario reclamando a la hacienda alemana que te devuelva ese dinero que te ha cobrado de más, con el gran inconveniente que ello conlleva de burocracia, ¿no? También, bueno, hemos hablado de la volatilidad en sentido positivo, de las ventajas, pero también puede ser en sentido negativo, ¿no? Ya que hay muchas personas que con gran aversión al riesgo, que por eso básicamente invierten por dividendos y no por revalorización de empresas, pues pueden ver su capital reducido cuando haya una caída, por ejemplo, del 20, 30, 40 o 50% en las bolsas, puede ver reducido su patrimonio a la mitad. Por lo tanto, personas que no toleren bien el riesgo pueden hacer que cuando haya estas caídas saquen el dinero de la bolsa con la gran cantidad de pérdida de capital que ello conlleva, ¿no? También dependemos de terceras personas, como son los directivos de las compañías. Dependemos de que lleven a cabo y ejecuten correctamente las políticas empresariales de sus compañías. Entonces dependemos de que hagan bien este trabajo, ¿no? Y de que puedan mantener los dividendos, puedan mantener los beneficios que han conseguido hasta ahora para poder pagar los dividendos que han pagado hasta ahora. Entonces dependemos de ellos, ¿no? En este sentido. Ahora bien, me ha parecido traer aquí una pequeña comparativa, un pequeño ejemplo, ¿vale? Sobre qué estrategia es mejor, ¿no? O podría ser mejor. Partimos de un capital inicial de 20.000 euros. Tenemos un capital inicial de 20.000 euros y no sabemos si comprar un activo inmobiliario o invertir en bolsa a través de dividendos. Si invertimos en un activo inmobiliario, por ejemplo, en una vivienda que esté tasada o valorada en 100.000 euros, tendremos como gastos iniciales, he puesto un ITP del 8%, aquí en España está entre el 5 y el 11%, así que cogeremos un valor intermedio. Tendremos que hacer frente en la inversión inicial a 8.000 euros de impuestos de transmisiones patrimoniales, gastos de registro de la propiedad y de notaría aproximadamente de 600 euros, y estos serían unos gastos totales de 8.600 euros, que restados a los 20.000 que teníamos se nos quedan 11.400 euros. Eso nos haría pedir una hipoteca de 88.600 euros.
Veis que aquí me he cedido del máximo que conceden la entidad financiera, que es el 80%, o sea, nos podrían dar un máximo de 80.000, pero bueno, para el ejemplo nos puede valer. Suponiendo que pidamos 88.600 euros con un TIN del 1,5%, y tampoco tendremos en cuenta la TAE, ¿vale? Para reducir la complejidad, pero habría que calcular también la TAE, ¿vale? Que eso incrementaría aún más los costes de la hipoteca. Pero por hacerlo un poco más sencillo, lo vamos a tener en cuenta solamente la TIN, ¿vale? Y un vencimiento, una amortización de 25 años. Con estos números se nos quedaría una cuota mensual aproximadamente de 300 euros, sin tener en cuenta, como ya digo, la TAE. Supongamos unos gastos anuales de IBI de 150 euros, unos gastos de comunidad de 50 euros mensual que ascenderían a 600 euros anuales, y los seguros de, por ejemplo, de insolvencia, de vida y demás, a 500 euros. Por lo que tenemos unos gastos totales anuales de 4.850 euros. Si suponemos un alquiler aproximadamente de 650 euros, cobraríamos a final de año 7.800 euros. Que si le restamos los 4.850 euros de gastos, nos quedaría un free cash flow antes de impuestos. Ojo, aquí no he tenido tampoco en cuenta los impuestos por simplificar un poco la tarea. Nos quedaría un free cash flow anual de 2.950 euros, que dividido entre 12 meses nos queda un free cash flow mensual de 245 euros, que puede ser pues una rentabilidad muy atractiva, que será una rentabilidad aproximadamente del 15%, ya que si cogemos y dividimos los 2.950 entre los 20.000 que hemos puesto nosotros, pues aproximadamente sale una rentabilidad pues del 15%, que es muy atractiva. Aquí es donde se ve el efecto del apalancamiento, porque con nuestra inversión inicial de 20.000 estamos teniendo un 15% anual, que es una rentabilidad muy atractiva. Ya digo que esto es muy a grosso modo, ¿vale? No estoy teniendo en cuenta la TAE, no estoy teniendo en cuenta el pago que habría que hacer de impuestos anual y demás. Simplemente es por facilitar un poco el ejemplo. Ahora vamos a la otra parte. Invertir 20.000 euros en bolsa a través de empresas que paguen dividendos o mensuales, o trimestrales, semestrales o anuales, ¿vale? Si habría que hacer una cartera diversificada de empresas, estudiar los meses en los que suelen pagar estas compañías para poder obtener unos ingresos pasivos mensuales, ¿vale? Supongamos que compramos empresas que nos dan una rentabilidad por dividendo aproximadamente del 6%, ¿vale? Son ya empresas maduras que generan mucho free cash flow y que prácticamente destinan el 70, 80 o 90% de su free cash flow a pago de dividendos, ¿vale? A remunerar al accionista. Supongamos que tenemos una medida de 20 compañías, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de comprar estas compañías con brokers de bajo coste, que hay varios, como por ejemplo Interactive Brokers o de Giro, que te suelen cobrar entre 1 euro, 2 euros por compra-venta, pues vamos a suponer 1,5 € por 20 acciones, tendremos 30 euros de gastos, ¿vale? Que simplemente los tendremos al inicio de la inversión. Así que en el primer año, por la rentabilidad por dividendo del 6%, cobraremos 1.260 euros anuales, ¿vale? Que mensualmente terminarían siendo de 105 euros. Por lo tanto, la rentabilidad antes de impuestos será aproximadamente eso, del 6,3%. Así que tendríamos, si decimos comprar la vivienda y ponerla en alquiler, obtendríamos inicialmente 245 euros y por dividendos 105 euros mensuales. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasaría dentro de 10 años, ya que aquí es donde entra en juego la magia del interés compuesto. Si invertimos en inmobiliario, vamos a presuponer, ¿vale? Subidas anuales del alquiler del 1% aproximadamente. Ya digo, puede ser del 3, del 2, del 1 o incluso estar varios años sin subirlo. Eso ya depende de cómo se encuentre el mercado inmobiliario, de lo que se revalorice en la zona en la que nosotros vivimos, de si hacemos alguna reforma que le pueda dar valor añadido a la vivienda y por tanto cobrar más alquiler, ¿vale? Pero por simplificarlo un poco, he puesto subidas anuales del 1%. Por lo tanto, en el año 10 cobraremos un total de 3.258 euros anuales, ¿vale? Que se nos queda mensualmente unos 275 euros con 50 céntimos. Cuando inicialmente, hace 10 años, cobrábamos
245 € mensuales. Por lo tanto, supone un incremento bastante pequeño. También hay que tener en cuenta que normalmente las viviendas se van a revalorizar y si esos 100.000 € que nos costó, pues ahora la vivienda puede costar en torno a 110, 115, 120.000 €, ¿vale? Por lo tanto, con ese capital habría que tenerlo en cuenta también. Sin embargo, ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, la inversión por dividendos. Suponemos que tenemos otra vez una rentabilidad por dividendo del 6%, ¿vale? Que si lo invertimos durante 10 años a la tasa de rentabilidad que suele dar la bolsa, que es más o menos del 8%, pues dentro de 10 años tendríamos aproximadamente unos 50.000 €, ¿vale? Que aplicando el 6% de rentabilidad cobraríamos aproximadamente pues, unos 4.468 € anuales, que si lo dividimos entre 12 meses obtendríamos una cantidad de 372 €, cuando inicialmente cobrábamos 105 €. También hay que tener en cuenta que en esta fórmula que hemos aplicado aquí para los dividendos se reinvierte todo, ¿vale? Es decir, todos los dividendos que cobramos anualmente se reinvierte para volver a generar interés compuesto, ¿vale? Para que a largo plazo se cobre mucho más. Sin embargo, si lo que cobrásemos mes a mes no lo reinvirtiéramos, cobraríamos bastante menos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en este caso contaríamos con la revalorización de nuestras acciones, ¿vale? Con el 8% anual que nos otorgaría la bolsa aproximadamente a largo plazo, más el 6% anual que reinvertiríamos, ¿vale? Con estos dividendos que cobramos. Así que hasta aquí el vídeo, ¿vale? ¿Con cuál estrategia os quedáis vosotros? ¿Cuál os parece más interesante? ¿Cuál os da más seguridad? ¿Invertir en inmobiliario y estar un poco más tranquilo? ¿O preferís ser un poquito más agresivo e invertir en bolsa y obtener mucho más dividendos e ingresos pasivos a largo plazo? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Y por supuesto, no olvides de darle like y suscribirte al vídeo si te ha gustado. Perdón, suscribirte al canal si te ha gustado. Y nada, nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Hasta luego.